Bueno, yo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que aparece ahí en esa parte de la lectura devocional que acabamos de leer, en el libro de Josué, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Y vamos a estar viendo ese pasaje. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias sobre gracias por tu amor, por tu poder y bondad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este momento, que tu Espíritu Santo sea quien habla a nuestros corazones, quien nos dirija. Necesitamos escuchar tu voz. Aquí tu iglesia hoy ha venido a adorarte a ti y a escucharte a ti. Y yo te ruego que tú me ayudes porque sin ti nada puedo hacer en esta hora. Perdónanos, sosténnos y guárdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que amados hermanos, he titulado este mensaje 40 años después. 40 años después. Y mire lo que me pusieron una muchacha ahí. Si esa tiene 40 años, yo tengo 185, pero no importa. 40 años después. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo sé que todas las damas que están presentes tienen 39 años. Pero yo quisiera saber si yo tengo a alguien aquí que no ha cumplido los 40 años, ¿qué planes tiene para hacer después que usted cumpla 40? A ver, después que usted, hermana Lucía, ¿qué usted piensa hacer después que cumpla 40? Bueno, entonces, ¿qué hizo después de los 40? Buscar otro tipo de crema humectante para la cara y eso por la mañana. Eso está muy bien, eso está muy bien. Hermana, ¿qué usted hizo después de los 40? Después de los 40, ¿qué hizo? Ya hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Bueno, en el primer culto también una hermana... Bueno, pero en los 40 conocí al Señor. Oiga, qué bueno, los 40... Eso fue lo más grande. Qué bueno, qué bueno. A ver, joven, ¿qué usted va a hacer después de los 40? ¿Va a buscar crema también? A ver, ¿qué va a hacer usted después de los 40? ¿Qué va a hacer usted después de los 40? No sabe, dice. No sabe. A ver, ¿quién me puede decir qué hizo usted después de los 40 o qué va a hacer? ¿Qué planes tiene? Mire que los 40 son un número importante. A ver, ¿quién me dice qué va a hacer usted después de los 40 o qué usted hizo después de los 40? A ver, esta dama que tiene 39. Bueno, después de los 40 yo pude empezar a ir a viajes misioneros porque llegamos a este país y no hemos cesado de hacerlo. Bueno, después de los 40 empezó a hacer viajes misioneros. La hermana que tiene 39 3/4. Bueno, aunque no lo crean, después de los 40, por 12 años fui payaso. Mire, muy bien, ¿verdad? Por 12 años fue payaso. ¿Quién más se atreve después de los 40? ¿Qué hizo o qué va a hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasó? Qué tímidos son. A ver, Amanito, ¿qué hiciste después de los 40? Después de los 40 caí preso en Cuba y entonces conocí al Señor en la celda de allá de Santiago de Cuba, en la celda esa terrible que ellos meten allá. Ahí está. El Salmo 23 fue el salmo que me llenó de gozo y de alegría para conocer al Señor. Amén, qué bueno, ¿verdad? Después de los 40, en una prisión en Cuba, conoció a Jesucristo como Salvador. ¿Por qué los 40? Bueno, por dos cosas. El número 40 es un número importante en la Biblia. El número 40, si ustedes se dan cuenta bien, aparece repetido muchas veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, 40 días estuvo Moisés en el monte para recibir las tablas de la ley. Y realmente la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Primero, los primeros 40 los pasó en el palacio de Faraón. Después se buscó el rollo que se buscó. Y entonces tuvo que salir para el desierto, estuvo 40 años en el desierto, allí se casó y allí fue pastor de ovejas. Después Dios lo llamó y finalmente los últimos 40 años es que Moisés sirve al Señor en el plan y el propósito que Dios tenía para él. Fíjense qué interesante, la vida de Moisés se divide en 3 partes y la última tercera parte es donde Dios lo usa. En las 2 primeras partes Dios lo estuvo usando y fueron etapas de 40 años precisamente. 40 días estuvo el Señor en ayuno y oración antes de ser tentado y comenzar su ministerio. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto
y después estuvo listo para entrar a la tierra prometida. No cabe duda que el número 40 es un número significativo. Y en la Biblia aparecen distintas cosas que marcan una pauta y cambian una etapa en el tiempo de precisamente de los 40 años. Nuestra iglesia en este año 2017 cumplió 40 años. 40 años. Y por eso al terminar este año, nuestro año de los 40, yo he querido pensar, bueno, hemos terminado esta etapa de los primeros 40 años de vida como iglesia en este lugar donde el Señor ha puesto esta iglesia. Y la pregunta entonces para nosotros como iglesia al terminar este año, hoy 31 de diciembre, es, ¿y después de los 40, qué? ¿Qué vamos a hacer? Y este pasaje es un pasaje que nos ayuda a nosotros a pensar qué podemos hacer después de estos primeros 40 años de la vida de nuestra iglesia. Quizás usted diga, bueno, yo no tengo 40 años de la vida como cristiano, tengo más de ese tiempo. Pero de todas maneras, después de esta etapa de su vida, ¿qué voy a hacer? Después de este año 2017, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y este pasaje nos enseña a nosotros varias cosas y hay 3 de ellas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Si ustedes se fijan bien, dice ahí bien claro la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 3 de Josué. Dice, Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí 3 días antes que ellos después, dice que siguieran adelante. Lo primero que ellos hicieron, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo llegaron allí? A veces nosotros tenemos que pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo yo llegué aquí? Y hay ciertos momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que hacer un recuento de nuestra vida hasta este lugar para saber cómo nos vamos a proyectar. Escúcheme esto. Qué importante es que nosotros como personas, como cristianos y como iglesia, no vivamos la vida amaneciendo cada mañana a ver hoy qué voy a hacer. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado un andar en la vida en cada día y nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que saber mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Que nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a proyectar en la vida. Las personas que en este mundo viven sin propósito, viven y amanecen cada mañana y a ver qué es lo que voy a hacer en este día. Pero nosotros como cristianos, que somos personas que tenemos un propósito que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha marcado, tenemos que hacerlo de una manera diferente. Y por eso es importante que nosotros pensemos dónde estamos, cómo llegamos aquí. Si vamos a pensar como iglesia. Bueno, como iglesia, vamos a pensar qué cosa es la iglesia de Coral Park. Podemos decir y saber que hoy en día, la iglesia bautista de Coral Park es la iglesia bautista hispana más grande de la Florida. Seguimos siendo la iglesia bautista hispana más grande de la Florida. Pero qué importante es que nosotros pensemos en esto. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros como iglesia en estos primeros 40 años. Y gracias al Señor, eso es bueno, eso es hermoso. No solamente yo he pensado en eso. He pensado que no solamente somos la iglesia bautista hispana más grande de la iglesia bautista, de la Convención Bautista de la Florida, sino que somos la iglesia bautista hispana que más ministerios tenemos. Porque en un final el tamaño de una iglesia quizás no sea lo más importante. Yo creo que quizás lo más importante en la iglesia es cuánto sirve, cuánto hace para glorificar al Señor. Cuánto hace útil para el lugar donde está, para el mundo donde está. Gracias al Señor. Si nosotros vamos a repasar nuestra iglesia y lo vamos a ver después en los domingos siguientes, cuando yo esté presentando nuestra iglesia, casi siempre lo hago entre el mes de febrero y enero. Hago una presentación de la iglesia, nuestra organización y demás. Y aunque cada año lo hago, quizá alguien dice, el pastor lo hace cada año, pero es que durante el año se han unido hermanos nuevos a nuestra iglesia y es bueno que conozcan nuestra iglesia, que sepan cómo funciona. Y lo vamos a estar haciendo y usted va a poderse dar cuenta cuántos ministerios tiene nuestra iglesia. No los voy a mencionar ahora, pero nuestra iglesia tiene muchísimos ministerios. Servimos en muchísimas cosas, desde prisiones hasta ancianos, desde ancianos hasta alimentos, desde alimentos hasta ropa, desde instrucción, enseñanza, niños, jóvenes, adultos. ¿Cuántos ministerios no tiene nuestra iglesia? Durante estos 40 años nuestra iglesia ha estado sirviendo al Señor de muchísimas formas. Y eso es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Si fuéramos a pensar en los nombres, aunque el nombre no es lo más importante, no cabe duda que nuestra iglesia es una de las iglesias que podríamos decir puede ser insigne dentro de la obra bautista de los bautistas de Florida, sobre todo desde el punto de vista de hispanos. Si se va a ver una iglesia y quieren ver una iglesia cómo funciona, pues entonces se enfocan y miran esta iglesia.
y tratan de ver cómo esta iglesia ha funcionado y qué podemos aprender acerca de ella. Y todas estas cosas son cosas hermosas. ¿Por qué lo digo? Porque después de 40 años nosotros podemos decir dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Aquí estamos, así estamos como acabo de escribir. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Por una sola razón, por la gracia y la obra de Jesucristo. Por eso hemos llegado hasta aquí y somos como estamos y estamos donde estamos. Por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. De modo que cuando una iglesia alcanza lo que ha alcanzado, no es para que se enorgullezca, sino que es para que glorifique al Dios que ha hecho lo que ha hecho con su vida y le dé gracias al Señor por eso. Pero podríamos un día como hoy hacer un recuento y mirar todas estas cosas y decir, qué bien, qué bueno, hasta dónde hemos llegado. Qué bueno es que podamos estar aquí. Qué bueno es que podamos estar así. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que después de 40 años en el desierto, Dios le dijo al pueblo de Israel lo que él tenía que hacer y el pueblo de Israel se levantó y avanzó. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar en esta mañana. El Señor puede haber hecho muchas cosas hermosas con esta iglesia durante los primeros 40 años, pero es hora de que esta iglesia se levante y siga hacia adelante. Porque no podemos vivir de todas las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros ayer. No podemos seguir viviendo de todas las cosas grandes, hermosas que Dios ha hecho con esta iglesia durante 40 años. Si yo fuera a contar las cosas que el Señor ha hecho con esta iglesia durante 40 años, el mensaje se me iría contando las cosas tremendas que Dios ha hecho con esta iglesia durante 40 años. Con los siervos, con los pastores que ha tenido, con la dirección que han hecho, con todas las cosas que ha hecho. El tiempo se nos iría y muchos de ustedes lo conocen bien. Pero el punto de hoy no solamente es que nosotros pensemos dónde estamos, sino que nosotros que sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a partir de mañana. Dice que el pueblo de Israel se levantó y avanzó para cruzar el Jordán. Dentro de unas horas vamos a cruzar el 31 de diciembre y puede ser el 31 de diciembre con las 12 de la noche y ese puede ser nuestro Jordán. Y en el 2018, ¿qué Dios quiere que yo haga? Después de haber pasado 40 años como iglesia, ¿qué Dios nos está pidiendo a nosotros? Escúchame bien, nos está pidiendo a nosotros que nos levantemos y avancemos, porque todo todavía no está terminado. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo bien claro a nosotros, que tenemos que alzarnos y tenemos que avanzar para estar listos para lo que Dios quiere todavía hacer para nosotros, para estar listos para lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nosotros estemos listos para hacer. Qué importante, amados hermanos, que tú como cristiano y que nosotros todos como iglesia nos levantemos y digamos, sí, bien, estamos aquí, qué bueno, llegamos aquí, gloria al Señor, pero no nos vamos a quedar aquí, tenemos que alzarnos y seguir adelante. Y ese debe ser nuestra mirada, ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo. Dice que no solamente ellos se levantaron, sino que dice también que actuaron. Dice que se movieron de un lugar a otro, no se quedaron donde estaban. Déjeme decirle, hay un pasaje hermoso ahí en la palabra del Señor que para mí es bien significativo en mi vida, que es Mateo capítulo 21, versículo 31. La palabra del Señor nos muestra ahí la parábola de los dos hijos. Y el Señor Jesucristo dice que había un padre que tenía dos hijos. Y dice que tenía también una finca, tenía una viña. Y vino y le dijo a uno de sus hijos, hijo, ven conmigo para que me ayudes a trabajar en la viña. Y el hijo le dijo, sí, ahora mismo voy. Cada vez que uno de mis hijos me decía, sí, me decía 3 veces sí, ya yo sabía. Eso era no. Ya yo sabía que no iba a hacer nada. Y dice que le dijo, sí, enseguida voy. Y dice que no fue. Pero dice que el padre se acercó al otro hijo y le dijo, hijo, necesito que vayas conmigo a ayudarme en la viña. Y el otro hijo le dijo, no estoy para eso. Vaya con el arreglo de la versión popular que estoy haciendo al contarlo. Pero dice que el hijo que dijo que no, dice que después redarguido fue. Y el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y claro que todos dijeron, el que le dijo que no y después fue. Y qué importante que nosotros podamos aprender esto. Para mí en lo personal, esto es pasaje bien significativo, porque cuando el Señor me llamaba para que yo lo sirviera, yo por un tiempo dije, sí, Señor, está bien, ya yo sé que me estás llamando, está bien, ya yo sé que tengo que ir, porque cuando tú llamas no queda más remedio, yo tengo que ir, ya yo sé que voy a ir. Pero no hice nada. No actué, no hice nada. Yo sabía lo que yo tenía que hacer. Lo primero que yo tenía que hacer en mi país era hacer una carta al seminario y decirle al seminario, yo estoy sintiendo el llamamiento de Dios para servir al Señor y estoy pidiendo la entrada al seminario. Esa era la puerta de entrada a mi país para entrar al ministerio. Pero yo no hice carta ninguna, yo no hice nada.
Y un día leyendo en mi casa, en mi lectura devocional personal, leyendo este pasaje, el Señor me dijo, ¿viste? ¿Viste? Así me estás haciendo tú. Me estás diciendo que sí y no has hecho nada. Y ese día tuve que hacer una carta al seminario, diciéndole allí que yo quería entrar al seminario. Qué importante es que nosotros sepamos esto. Que Dios quiere que tú hagas. Que Dios nos está pidiendo como iglesia. Pero no solamente le vamos a decir que sí al Señor. Nosotros tenemos que tomar una acción. No solamente decirle que sí. Tenemos que tomar una acción. Y para tomar una acción hay que levantarse, hay que moverse, hay que tomar una acción. Qué importante sería que al empezar este 2018 tú puedas decirle, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Si tú le preguntas al Señor qué es lo que tú quieres que yo haga, el Señor te va a responder. Porque cada vez que nosotros le preguntamos al Señor nos responde. A veces nosotros no queremos preguntarle al Señor. ¿Usted sabe por qué no queremos preguntarle al Señor? Porque nosotros sabemos lo que nos va a decir y no nos gusta lo que nos va a decir. Había un jovencito, ya es un joven, un niño, era un primario cuando cayó en la iglesia de Orlando, y hay un joven que cuando empezó a mudar los dientes, como está mi nieto ahora, él tenía un diente y estaba flojo y tenía miedo de sacárselo. No se lo quería arrancar, porque duele un poquito. Y entonces comenzó a salirle el otro diente por detrás. Y un día la mamá dijo, mira pastor, no se quiere sacar el diente, porque los pastores a veces tienen hasta que dar consejos también de dentista. Y yo le dije, escúchame lo que te va a pasar. Y cuando yo le dije, escúchame lo que te va a pasar, ¿sabe lo que hizo un muchacho? A mí me encantan los niños, porque los niños son bien sinceros. Bien, ellos son bien sinceros. Hizo así. Y se tapó los dos oídos. Él sabía lo que yo le iba a decir. Él no quería escucharlo. Porque lo que él iba a oír, no quería oírlo. Yo sencillamente le dije, tú has visto un tiburón que tiene 2 hileras de dientes, así vas a quedar. Con 2 hileras de dientes. Pero no lo escuchó, se tapó los 2 oídos. Y con una sonrisa en los ojos, en los labios, porque era un muchachito bien cariñoso. Y hoy en día es un joven. Caminaba de un lugar a otro, me miraba y no escuchó nada de lo que yo le dije. A veces nosotros le queremos preguntarle al Señor, pero no queremos oír lo que Él nos dice. O no le preguntamos porque sabemos la respuesta y no queremos hacer lo que Él nos va a responder. Pero querido hermano, en el 2018 Dios nos está pidiendo que nosotros seamos cristianos, que nos alcemos y vayamos hacia adelante. Como cristianos, como iglesia, los 40 primeros años han pasado, pero Jesucristo no ha regresado todavía y mientras Jesucristo no regrese, la iglesia de Jesucristo se tiene que alzar y tiene que ir hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En segundo lugar, qué importante, este pasaje nos enseña cómo hacerlo. No solamente nos enseña lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino también nos enseña cómo hacerlo. Mire ahí cómo nos dice los versículos 3 en adelante. Dice, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Aquí alguien ha vivido en el 2018? ¿Verdad que nadie ha vivido en el 2018? Nosotros no hemos pasado por el camino del 2018. Nosotros no conocemos el camino del 2018, pero déjeme decirle esto. Nuestro Dios sí lo conoce. El Dios que nosotros obedecemos, seguimos, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros tenemos como nuestro Padre, como nuestra guía, como nuestro director, Él sí conoce el 2018. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seguirlo. Hoy es un día muy ocupado para esta gente que son adivinos. Para los hechiceros y todos estos adivinos de cartas, de manos y del mundo colorado, es un día muy ocupado para él, porque la gente quiere saber qué les trae el 18. ¿Qué les trae? La gente busca todas esas cosas. Y van allí, eso está donde quiera, en la internet, aquí, allá, donde quiera, las personas quieren saber. La gente quiere saber por dónde van a caminar en el 18. Déjame decirte, yo no sé por dónde voy a caminar en el 18. Yo lo que tengo que saber es a quién voy a seguir en el 18. Porque si yo sigo en el 18, el que he seguido en el 17 y me ha sostenido hasta aquí, en el 18 me va a sostener como más estuvo en el 17, porque mi Dios es poderoso, lo mismo poderoso en el 17, el mismo Dios poderoso que tengo en el 17 lo tendré también en el 18. Y yo lo que tengo que saber es a quién yo voy a seguir en este mundo. Entonces el Señor no solamente nos dice que nos levantemos y avancemos, el Señor nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que seguirlo a Él. ¿Qué cosa era el arca?
¿De qué se trata la Biblia? Cuando la Biblia habla del arca, los estudiosos de la Biblia saben de qué estoy hablando. Era el arca aquella que Dios había mandado a Moisés a construir. Dios le había dicho a Moisés, construyete un arca de esta medida por esta medida. Era cuadrada por el lado, era rectangular por este lado, tenía una medida y media por este lado. Era totalmente rectangular. Era un arca de madera de acacia olorosa. Pero no solamente era un arca de madera de acacia, estaba forrada por dentro y por fuera en oro puro. Estaba cubierta en oro por completo. Tenía una cornisa alrededor y tenía también unas argollas y 2 barras que se pasaban para ser llevada de un lugar a otro. No podía ser llevada de otra manera que no fuera llevada por los sacerdotes, porque era lo que Dios había mandado. Un día lo fueron a hacer de una manera diferente y nada salió bien la historia. Esa era el arca. Dentro del arca que había, dentro del arca estaban las tablas de la ley. Dentro del arca estaba una porción, una muestra del maná, y algún tiempo estuvo en la vara de Aarón que floreció. Esas eran las cosas que estuvieron dentro del arca, pero sobre todas las cosas permanecieron las tablas de la ley. Además del arca, Dios le mandó a Moisés que hiciera una tapa para el arca. La manera en que la Biblia lo presenta era como si fueran 2 cosas diferentes. Dios le dijo, haz el arca, y Dios le dijo cómo tenía que hacerlo, y después Dios le dijo, haz el propiciatorio, y no era otra cosa que la tapa del arca. Pero se la da de manera diferente. Como si el arca tuviese una función y el propiciatorio, que era la tapa, tuviese otra. El propiciatorio era hecho por completo de oro. Tenía 2 querubines con sus alas extendidas hacia adelante y los 2 estaban mirando hacia el centro. Y eso era lo que cubría el arca. Qué interesante. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y la ley es lo que nos hace a nosotros pecadores. Porque cada vez que nosotros quebrantamos la ley, nosotros pecamos. Lo dice Pablo claramente en el libro de Romanos. Nosotros pecamos. Sin ley no hay pecado, porque sin ley, el pecado no tiene sentido. Si no hay un semáforo en la esquina, usted puede seguir. Si hay un semáforo y usted se lo lleva, usted quebrantó la ley. Y en la Biblia funciona igual. Sin ley no hay pecado. Pero como Dios le dio a este mundo su ley, cada vez que los hombres quebrantan la ley de Dios, los hombres están pecando contra Dios. De modo que lo que estaba dentro del arca significaba lo que nos hace a nosotros pecadores. Con nuestra voluntad. Porque nosotros con nuestra voluntad es que nosotros pecamos. Y fíjense que eso había tenido una tapa. Sobre la tapa ocurrían 2 cosas. Sobre la tapa se rociaba la sangre del macho cabrío, que era el que se hacía en propiciación para pagar el pecado del pueblo. Y sobre la tapa también venía el sumo sacerdote y consultaba a Dios y hablaba con él. Desde el centro de los 2 querubines, Dios hablaba con su pueblo. De modo que aquella arca, ya fuera la caja con su tapa, representaba el lugar más cercano y central de la mismísima presencia de Dios. Era así que en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo entraban los sacerdotes, pero el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, dice la Biblia. Porque iba a aquel lugar. Ahí representaba la mismísima presencia de Dios. Cuando los israelitas sacaban el arca, pues era algo sumamente importante para ellos. Ellos seguían el arca les dirigía a ellos, el arca les guiaba a ellos. Cuando ellos fueron a hacer la toma de Jericó, dice que ellos llevaron el arca y rodearon la ciudad, y el último día la rodearon 7 veces. Primero el arca y después el ejército, y dice que las murallas cayeron. Porque allí el arca se presentaba la presencia de Dios. Una sola vez sacaron el arca, pero Dios no salió con ellos, porque el arca era el arca y Dios es Dios. Y sabemos que cuando estaban allá con los filisteos en los tiempos de Elí, y finalmente el arca cae en manos de los filisteos, y esa es otra historia. Pero qué importante es que nosotros sepamos que en esta oportunidad Dios le está diciendo ahí a Josué que le diga al pueblo, y Josué le dice al pueblo, cuando ustedes vean los sacerdotes y el arca, sigan el arca. Porque ustedes no saben por dónde van a ir. Nunca han caminado por ese lugar. Sigan la presencia de Dios. Escúchame, ninguno de nosotros ha vivido en el 18. Pero delante de nosotros va el Dios que conoce todo. Y si nosotros seguimos al Dios que conoce todo, nosotros vamos a poner nuestro pie en lugar firme, en lugar seguro. Y podemos estar seguros de que vamos a estar andando de la mano de Dios en este mundo. Y en todo el año 2018. ¿Cuántas cosas han pasado en el 17? En estos días hemos estado haciendo recuentos y esta noche algunos contarán también
cuántas cosas, algunos han tenido un buen año en el 17, otros han tenido un año difícil en el 18. Cada uno ha tenido su experiencia, pero cualquiera que sea la experiencia, que es importante que nosotros tengamos la seguridad de algo. Si seguimos el arca, vamos a vencer en el 18 como vencimos en el 17. Yo quisiera tener en el 18 menos momentos difíciles que he tenido en el 17. Pero lo que yo necesito no es saber si voy a tener momentos difíciles o no en el 18. Lo que yo necesito es saber que el Dios que estuvo conmigo en el 17 va a seguir conmigo en el 18. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Yo quisiera que Dios me aflojara la mano en el 18, pero si no se me afloja, lo que yo necesito es que la presencia de Dios esté conmigo como mismo estuvo en el 17. Y para esto es necesario que yo siga el arca, que yo siga la presencia de Dios. Qué importante es que para nosotros como cristianos y como iglesia, que nosotros seamos cristianos e iglesia, que estemos constantemente buscando la dirección de Dios, buscando cuál es el paso que Dios quiere que yo dé. Saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces algunas personas me dicen, bueno, ¿y cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Porque todas las cosas no están dichas en la Biblia con claridad. Hay muchas cosas que están dichas en la Biblia. Qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, cuando a Dios le gusta una cosa. Hay muchas cosas que la Biblia dice, pero la Biblia no me dice qué es lo que yo debo desayunar mañana por la mañana. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Hay cosas que la Biblia no nos dice. ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios en los aspectos de mi vida que yo tengo que decidir que la Biblia no me dice? ¿Cómo yo puedo saberlo? Qué importante es que nosotros sepamos que hay varias cosas en las que nosotros podemos hacer. En primer lugar, nosotros tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios en oración. Si nosotros tenemos que orar cada día. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que yo haga en el día de mañana. Tú tienes un plan, ten tu plan para el 18. La iglesia tiene un proyecto que queremos hacer. Tenemos un plan para el 18, tenemos programas, tenemos todas las cosas preparadas para el 18. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que saber que de todo lo que nosotros hemos preparado, tenemos que estar dispuestos a estar listos para cambiar lo que tengamos que cambiar, porque en el 18 tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como cristianos y como iglesias tenemos que saber algo. Nosotros no estamos aquí para hacer lo que los grandes cerebros de este mundo nos indican. Nosotros estamos aquí para hacer lo que el Dios de este cielo y de esta tierra nos indica que nosotros hagamos. Porque es iglesia de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo le pertenece a Jesucristo y la iglesia de Jesucristo es a Jesucristo a quien tiene que seguir. Entonces es de Jesucristo de quien tiene que buscar su voluntad. Y si yo soy un cristiano, una persona que sigo a Jesucristo, yo tengo que buscar la voluntad de Jesucristo para mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, yo quiero hacer esto si tú quieres que yo lo haga? Yo no sé si usted es una persona de planes. Yo tengo tantos planes en mi vida. Tengo muchísimos planes en mi vida. Tengo planes para el año que viene, para el otro. Tengo planes para el resto de mi vida. Pero todos los planes de mi vida, yo siempre he dicho algo. Los pongo en las manos del Señor, le digo, Señor, si tú no quieres que yo haga esto, por favor, que no se dé. ¿Sabe que yo oro negativo? No es negativo, sino yo oro poniendo la voluntad de Dios por el medio. Antes de venir a este país siempre le decía, Señor, ir de Cuba a Estados Unidos es bueno. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Salir de Cuba y venir a Estados Unidos es bueno. Es bueno. En este año que me nacieron 2 nietos, le tiré una foto al hospital donde han nacido todos mis nietos en Orlando. Y le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios por el lugar donde ellos han nacido. No le pregunté a mis hijos cuánto costó el parto, pero no importa, eso lo pagan ellos. Yo le di gracias a Dios por el lugar donde ellos nacieron. Le di gracias al Señor. Fue bueno haber venido. Pero escúchame esto. Mi esposa lo sabe. Cada día que yo estuve en el proceso de salir de Cuba a este país, siempre dije al Señor lo mismo. Si tú no quieres que yo vaya, yo no quiero ir. Si tú no quieres que yo cruce, yo no voy a cruzar. Porque yo no quiero cruzar sin ti. Prefiero quedarme aquí contigo que irme para allá sin ti, sin tenerte a ti. Y qué importante es que nosotros podamos preguntarle al Señor qué es lo que realmente yo tengo este plan para el 2018. Pero si no es tu plan, quítalo del medio. Porque yo puedo tener planes muy bien razonados. Yo puedo ser una persona muy inteligente. Yo puedo ser una persona muy sabia. Pero sabiduría y razonamiento humano son para los hombres. La bendición de Dios viene del cielo. Y del cielo lo que Dios bendice es su voluntad. Y no mis planes para que Dios los bendiga. De modo que iglesia, si hemos terminado nuestros primeros 40 años, tenemos que seguir adelante.
Pero tenemos que seguir adelante como nunca, pegándonos al plan de Dios. Por eso la iglesia de Jesucristo tiene que vivir en oración, para que el Dios del cielo cierre puertas y abra puertas, y nosotros hagamos estrictamente su voluntad. Porque cuando la iglesia de Jesucristo y nosotros como cristianos estamos haciendo su voluntad, lo que hay del otro lado de Jordán solamente será victoria en el Señor. Jericó fue destruido y Jai, la segunda ciudad, también fue destruida. Pero ¿qué pasó la primera vez que intentaron romperla? Dice que el pueblo de Israel tuvo una derrota. ¿Cuántos han visto o están viendo la novela esta que se llama La Tierra Prometida de Josué, verdad? Está bonita, ¿eh? Está bonita, está linda la novela. No le haga mucho caso, que no tiene mucho que ver con la Biblia, pero bueno. Sí, porque ahí ponen a Josué jovencito, lo ponen con una novia, le mataron a la pobre mujer. Claro, tienen que ponerle una novia ahí para que al final la muchacha, usted verá que al final la muchacha, al final ella cae en el ramo, porque eso está escrito. Pero déjeme decirle, en el libro este que tengo yo aquí, Josué y Caleb eran dos viejos. Y todo el pueblo era más jóvenes que ellos. No había nadie más viejo que ellos. Nadie más viejo que ellos. Nadie. Porque ellos fueron los únicos dos que quedaron de aquella generación. En este libro que yo tengo aquí, no dice que haya muerto ninguno de los israelitas que haya muerto en la toma de Jericó. Ninguno. Sí dice que murieron 36 en el primer intento a Jai. ¿Y por qué murieron? Porque había un pecado oculto. El pecado de Acán. Había un pecado oculto. Y eso sí está ahí en la palabra de Dios. Hubo una pequeña derrota. ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Cuál es el último punto de lo que nos enseña este pasaje? Número 1, tenemos que levantarnos y avanzar. Número 2, tenemos que seguir la voluntad de Dios. Seguir el arca. Seguir al Señor. Y número 3, tenemos que santificarnos para que Dios obre. Mire cómo lo dice. Ahí la palabra de Dios en el versículo 5. Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Lindo versículo. Dice, y santificaos porque Jehová hará mañana Jehová hará maravilla. Mañana es el 2018. Mañana termina el 17. Mañana Dios hará maravilla. Pero hoy tenemos que santificarnos. Hoy tenemos que santificarnos. Qué importante es que nosotros sepamos, si nosotros queremos ver las maravillas de Dios. Como yo decía ahorita en el primer punto cuando yo hablaba de dónde está la iglesia, a dónde llegamos como iglesia. Si nosotros fuésemos a contar las maravillas que Dios ha hecho con esta iglesia. Si fuéramos a contar las maravillas que Dios ha hecho con esta iglesia. Con las personas de esta iglesia. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? No terminaríamos. Pero déjame decirte, nosotros no estamos aquí para contar las maravillas que Dios ha hecho con esta iglesia, aunque las recordemos para darle gloria a Dios cada día. Nosotros estamos aquí para ir adelante porque todavía Dios tiene maravillas nuevas que hacer con esta iglesia. Y ese es el punto. Hemos terminado 40 años, pero no hemos terminado la obra de Dios porque Jesucristo no ha venido todavía. Y tenemos que seguir adelante y tenemos que cruzar hacia adelante porque Dios tiene maravillas que hacer todavía con esta iglesia. Tenemos que levantarnos y tenemos por qué conformarnos con seguir igual. Mira dónde llegamos, mira lo que tenemos. No podemos conformarnos con lo que Dios ha hecho. Tenemos que ir adelante porque hay maravillas que Dios tiene para con nosotros todavía. Pero si las queremos ver, primero tenemos que santificarnos. La palabra santo yo creo que todo el mundo lo conozca. Siempre la digo, siempre la repito y siempre la repetiré. La palabra santo significa apartado para Dios. Yo creo en los santos de la Biblia. La gente dice, los bautistas no creen en San Pedro. Yo creo en San Pedro. Yo no creo en usted, pero yo creo en San Pedro. Los bautistas no creen en los santos. Sí, yo creo en San Juan. Yo creo en San Pablo. Yo creo en San Tito, en San Timoteo. Yo creo en todos esos santos. Pero escúchame bien esto que te quiero decir. Yo no solamente creo en los santos de la Biblia. Yo creo en los santos que están sentados aquí en esta mañana. Yo también creo en los santos que están sentados aquí en esta mañana. ¿Cómo es eso que le llaman? Me dice que le llaman a los que van a reconocer como santos. Primero les llaman que los van a beatificar. Bueno, yo quiero que usted sepa que todos los que están aquí sentados en esta mañana
si se han arrepentido de sus pecados, si han aceptado a Cristo como su Salvador, si el Espíritu Santo está en su vida y si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted ya está beatificado. De modo, váyase a su casa, que pocos dijeron amén, chicos. De modo, váyase a su casa, busque una ampliación suya, píntense una aureola y pónganlo en la sala. Y póngase abajo San Fulano. Para que cada vez que usted entre a la sala, usted se vea, usted se recuerde. Para que cuando todo el mundo entre a la sala y se vea, ¡hey, tú, santico! Yo sí, yo santico, chicos, yo santico y bien. Porque dice este libro que está aquí, que todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser santos. Este librito que está aquí, dice que todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser santos. Dios nos llamó para santificarnos. Si Dios nos llamó para santificarnos, Dios nos llamó para que seamos santos. Ser santo no es una cualidad de alguno. Ser santo es un mandato para todos. Para todos. Todos los hijos de Dios tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Porque dice este libro que sin santidad nadie verá al Señor. No pierdas tu vida en los bancos de una iglesia si no vas a buscar la santidad del Señor, si no vas a vivir en santidad. Quizá alguien diga, pastor, pero yo estoy lejos de ella. Lo más importante no es lo lejos que estés de ella. Lo más importante es lo que luches por alcanzarla día tras día. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que día tras día vivamos luchando por alcanzar esa santidad. De hecho, ¿sabes algo? Mientras más una persona se acerca a Dios, más sucio se ve por dentro. Cuando usted ve a un cristiano que dice, bueno, yo no soy tan malo como los demás. Cuando usted ve a un cristiano que dice, bueno, mira aquel lo que hace, mira el otro lo que hace. Cuando usted ve a un cristiano que ve lo malo que hacen los otros y que él no se ve tan mal, ese está lejos del Señor. Pero cuando usted ve a un cristiano que dice, yo no merezco nada de Dios. Todo lo que tengo lo tengo por gracia. Ese está lejos de Dios. Está cerca de Dios. Ese es el que vive cerca de Dios. En estos días, en este año, falleció la esposa de un pastor que por muchos años sirvió al Señor y su hijo pastor también, la mamá del pastor Ocaña. Decía ahí en el culto fúnebre que hacía un tiempo atrás él se había acercado y le había dicho, mira mamá, algo que te reconocieron, algo que te hicieron. Y ella dijeron, ¿y eso? Y ella les dijo, ¿eso lo hicieron para mí? Y él dijo, sí, lo hicieron para ti. Y ella dijo, qué raro, porque yo no merezco ninguna de esas cosas. Una mujer que toda su vida se la dio al Señor, que sirvió al Señor toda su vida, que estaba bien cerca, dice, con el Señor. Y lo que sentía es que no merecía nada de eso. Cuando yo siento que no merezco, es cuando yo estoy más cerca del Señor. Porque cuando yo estoy más cerca del Señor, yo no me veo con las demás personas. Yo me comparo con la santidad del Señor que tengo cerca de mí. Y mientras más se acerca a Él, más yo me acerco a Él, más sucio yo me voy a ver. Porque más voy a ver los defectos que tengo en mi vida. Más voy a ver las insuficiencias que tengo en mi vida. Más voy a ver las cosas que faltan en mi vida. Por eso no te asustes si te ves mal. Lo importante es que cada día puedas vivir más cerca del Señor. ¿Qué hacían los judíos para santificarse? Hacían 3 cosas los judíos para santificarse. Registrando en la Biblia, quizás puedan haber más, pero yo por lo menos saqué 3 cosas que quiero compartir con ustedes que los judíos hacían para santificarse. En primer lugar, dice que ponían fuera los objetos idolátricos que ofendían a Dios. Eso es lo primero que hacían los judíos. Ponían fuera los objetos idolátricos. El gran pecado del pueblo de judíos en aquellos tiempos era la idolatría. Cuando ellos se iban a santificar tenían que sacar para afuera todo. Recuerdan a Abraham. Recuerdan a Jacob cuando venía huyendo de Labán, atravesó allí el arroyo, se quedó cojo luchando con el ángel, vinieron hasta Siquem, toda aquella historia en Siquem, y después Dios le dice, vayan hasta Betel, arregla allí el altar y allí me voy a reunir contigo. Y cuando ellos iban a ir para Betel para adorar a Dios, Jacob reúne a toda su familia, que era un grupo grande de personas, y Jacob le dice, tráiganme todo lo que ustedes tienen escondido. Todos los ídolos, todo lo que tienen escondido que a Dios no agrada. Allí tuvo que sacar Raquel, su amada esposa, los ídolos de su padre que se los había robado de su padre. ¿Recuerdan la historia? Raquel le había robado los ídolos a su padre. Ahí está la historia. Y ahí tuvo que sacar Raquel los ídolos y entregárselos a Jacob. Y ahí él los enterró.
junto a una encina en aquel lugar. Los enterró al pie de un árbol. Saquen todo lo que está dentro de ustedes que ofende la santidad de Dios y entiérralo para acercarte a Dios. Saca todo lo que hay en tu corazón que ofende la santidad de Dios y entiérralo para agradar a Dios. Yo no puedo ser hombre en una mano y cristiano en otra. Yo tengo que ser un hombre cristiano en esta mano y un hombre cristiano en esta mano para agradar a Dios. Porque yo no puedo dividir mi vida en dos partes, mi vida humana y mi vida religiosa. Porque todo mi ser es una unidad que glorifica el nombre de Dios. Y aquellas cosas que yo pueda tener en mi corazón que ofenden al Señor, si yo quiero santificar mi vida, yo las tengo que echar fuera y enterrarlas para seguir adelante. Lo segundo que hacía el pueblo de Israel para santificarse era que se limpiaban físicamente, limpiaban físicamente sus cuerpos y sus vestidos. Quizás usted diga, pastor, mi ropa está limpia. La limpié con Downy, con Tide y con todos esos detergentes que hay por ahí. Y mi lavadora es Samsung y de las modernas. No me refiero a eso. ¿De dónde viene la idea? Los judíos se limpiaban, tenían un rito de purificación. Era bien serio para ellos el rito de purificación. Jesucristo eso tuvo que decir bien claro, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, es lo que sale del hombre. Ellos tenían un rito de purificación. Lo que hemos podido ver ahí, las minas del Qumran. En las minas del Qumran están llenas de bautisterio. De bautisterio. Están llenas, tenían una escalera que bajaba y una que subía y ahí estaba todo. Ellos se metían por esta escalera, inmundos, se metían dentro del agua, salían y no volvían a subir por la misma escalera, subían por otra escalera. Dejaban las cosas con una mano y las cogían por la otra. Los recipientes en Israel tienen 2 asas. Y yo dije, 2 asas. ¿Y esto qué significa? ¿Sabe? 2 agarraderas. Un recipiente con 2 agarraderas, ¿será para los izquierdos y para los derechos? No. Es que cuando ellos se lavan esta mano, ellos vienen inmundos. Con esta mano cogen un asa y se lavan esta mano. Y cuando esta mano está limpia, ellos toman la otra asa que ya está limpia y sueltan el asa de la mano sucia. Y con esta asa se limpian estas manos. Es un rito de purificación. ¿Pero eso qué significa para nosotros? ¿Habrá que empezarse a bañar aquí antes de entrar a la iglesia? ¿Habrá que bañarse antes de salir? ¿Qué significa eso para nosotros? Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Pero la gracia de Jesucristo nos debe limpiar cada día. Porque después que la sangre de Jesucristo me limpió con esta asa, yo no puedo embarrarla con esta. Porque yo estoy ofendiendo a mi Creador. Eso significa que cuando yo me arrepiento de mis pecados y Jesucristo me ha limpiado, yo no puedo volver a los pecados otra vez. Yo no puedo volver a ellos otra vez. Como la puerca que usted la lava, la baña y cuando ve el charco a meterse sabroso de nuevo dentro de él. Y qué triste cuando los cristianos hacemos lo mismo. Aquí somos santicos cristianos y cuando salimos para esa puerta, el charquito que nos espera nos vuelve a recoger. Sí, queridos hermanos, limpiarnos del corazón, limpiarnos. Yo decía en el primer culto, yo le he estado pidiendo al Señor una petición que le pedí a la iglesia, al Señor por durante mucho tiempo en las iglesias donde estaba, y hacía un tiempo que no se lo había pedido al Señor, pero he empezado a hacerlo otra vez. Yo he empezado a pedirle al Señor que limpie nuestra iglesia. Yo he empezado a pedirle al Señor que limpie nuestra iglesia. Yo quiero que ustedes hagan la oración, pero háganla como la estoy haciendo yo, por favor. Yo le estoy pidiendo al Señor que limpie nuestra iglesia, pero yo le estoy pidiendo al Señor que comience a limpiarla por mi vida. Dígame ahora también, por favor. Porque yo no quiero que el Señor limpie a nadie aquí si no me ha limpiado a mí primero. A mí no me interesan los pecados de ninguno de ustedes. Yo lo que quiero es que Dios limpie los míos primero. Y después que haya limpiado los míos, que limpie los de los demás. Porque la santidad del Señor tiene que empezar por nosotros. Y soy yo quien soy el primero en necesitarla. Y por eso yo le tengo que decir, Señor, limpia nuestra iglesia, pero por favor, hazlo primero en mí. Hazlo primero en mí. Porque yo no tengo que sacar aquí la viga de ninguno de los que está sentado
la paja del ojo de ninguno de los que está sentado si tengo una viga en mi ojo. Yo tengo que pedirle al Señor que quite la de mi ojo primero para yo después ayudar a mis hermanos que están alrededor. Si los judíos se limpiaban, y es hora de que la iglesia de Jesucristo se limpie. Vivimos un mundo donde 1000 gente dice que son cristianos y viven como puercos, porque puercos son. Pero los que hemos sido transformados por Jesucristo ya no somos más puercos, somos ovejas. Y como ovejas tenemos que vivir. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos capaces de limpiar nuestras vidas. Y en último lugar, los judíos no solamente se purificaban poniendo fuera los objetos idolátricos, limpiando sus cuerpos y sus vestidos, sino los judíos también se santificaban volviéndose para obedecer con exactitud la ley de Dios. La ley de Dios no es para cumplirla más o menos. La ley de Dios no es para creerla más o menos. La Biblia no es para creerla de acuerdo a como yo creo. La Biblia no es para creer de ella lo que yo creo. La Biblia es para creerla completa. La ley de Dios es para cumplirla completa. La vida cristiana es para vivirla como Dios la describe en la Biblia y como Dios quiere que yo la viva. Y si yo quiero santificar mi vida, yo tengo que moldear mi vida conforme a lo que el Señor enseña y conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. Dentro de unas horas vamos a pasar el Jordán del 2018. Nadie lo va a evitar. Vaya, yo espero por lo menos llegar a las 12 y 1 minuto. Pero cuando haya pasado el 18, el 17 y estemos en el 18, yo quiero pedirle al Señor que yo sea un cristiano que me levante para actuar. Que yo sea un cristiano que siga el arca de la voluntad de Dios para vivir cada paso y hacer lo que Él quiere que yo haga en esta vida. Y que yo pueda ser un cristiano que viva con limpieza delante de aquel que escudriña la mente y el corazón del ser humano. Yo quiero terminar. Como siempre hago 2 preguntas, quiero hacerle una vez más. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que todavía no está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Habrá alguna persona en esta mañana que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho, Señor, perdona mis pecados, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser un hijo tuyo? Yo no te estoy invitando a hacerte miembro de la iglesia bautista, ni a hacerte bautista, ni a volver otra vez. Yo te estoy invitando a que aceptes a Cristo como Salvador. A que limpies tu vida con la sangre de Jesucristo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Si hubiera alguna persona aquí que no lo ha hecho, yo quiero invitarlo para que usted lo haga en esta hora. Y que usted le diga, Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguien que nunca lo haya hecho y quiere hacerlo hoy? Hoy es el último día de este año. Qué bueno es empezar el año 18 con salvación, con seguridad de vida eterna. Una vez más pregunto, ¿habrá alguien que no lo haya hecho y quiere hacerlo hoy? Si todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, yo quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos cruzar el Jordán de las 12 de la noche? Y del otro lado, decirle, Señor, yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero seguir el arca. Yo quiero seguir tu voluntad. A lo mejor lo que tú me pides no es lo que yo he planificado para mi vida, pero yo te voy a seguir. Yo quiero que tú limpies mi vida, porque yo quiero ver las maravillas que tú tienes para mí. Yo quiero ver las maravillas que tú tienes para la iglesia. Yo quiero ver las maravillas que solamente tú puedes hacer en este mundo. Yo quiero verlas en mi vida, por eso yo quiero que tú me limpies y me santifiques en esta hora. Si tú quieres hacerlo, ponte de pie y vamos a orar al Señor en este momento. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te adoramos. En esta hora engrandecemos tu nombre. Te damos gracias por el 2017. Te damos gracias por todas las cosas que hemos vivido. Las alegrías, los sufrimientos, los momentos de bendición y los momentos de tribulación. Por todo te damos gracias. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros día a día. Te damos gracias porque tú nos has ayudado a seguir. Has ayudado a nuestros hermanos que han perdido seres queridos,
que sufren profundamente y los has sostenido. Te pedimos que los sigas sosteniendo. Padre, no sabemos qué pasará en el 18 porque no hemos andado en él, pero tú sí sabes, tú sí has andado en él porque tú eres el Dios eterno. Por eso en esta hora queremos decirte que lo que queremos es seguirte. Lo que queremos es que tú estés con nosotros como estuviste en el 17 o que nosotros estemos contigo como hemos estado en el 17. Para que al terminar el 18 podamos terminarlo como este año. Con la victoria, con el sostén, con la gracia que tú nos has dado. Y estemos listos para seguir hasta el día de tu venida. Bendice esta iglesia. Santifica tu iglesia. Santifica tu iglesia. Pero hazlo primero en mi vida. Permite que mi vida pueda vivir con santidad, con pureza. Y que después que mi vida esté con santidad y pureza, tú lo hagas en cada uno de mis hermanos. Para que la iglesia de Coral Park en los próximos 40 años y hasta el día de tu venida sea una iglesia que vea tus maravillas, sea una iglesia que cuente tu gloria, sea una iglesia que exalte tu nombre, porque todo lo que tú haces en nosotros es para la gloria y para la honra tuya, porque tú lo haces y tuya es. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús.